Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @Carbonelljuan. Te esperamos. Buenas noches, bienvenidos a su episodio de esta semana. Como siempre, la cita acostumbrada, como cada semana aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo por la plataforma X o Twitter, como ustedes deseen llamarle, el espacio de Juan Manuel. Hoy con un invitado y un tema interesantísimo, un tema que ha dado mucho que hablar, se ha hablado en la prensa, se ha hablado en los medios de comunicación, en los temas de debate, en restaurantes, en supermercados, en los programas de opinión. Todo el mundo ha hablado de este tema y son las candidaturas independientes, un proyecto que está en el Congreso, en las dos cámaras del Congreso de la República Dominicana, y yo quiero darle la bienvenida no solamente a un invitado y un colaborador de este espacio, sino a una persona que, de título personal, este servidor que les habla, tiene un gratísimo aprecio por esa persona, no solamente por la calidad profesional que tiene, sino humana también, y que siempre le ha dicho que sí a las diferentes invitaciones que le hago en este espacio. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo don Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas, en seguridad ciudadana y también una gran persona. Así que bienvenido, don Daniel, a su espacio. Está como oyente, don Daniel, no lo escucho. No sé si me escucha. Hola. No lo escucho, don Daniel. Parece que salió, tuvo algún temita técnico. Mientras tanto, déjeme contactarlo para ver si fue que tuvo algún tema de conexión. Vamos entonces a esperar a ver si se conecta nuevamente. Mientras tanto, les recuerdo que mañana tendremos un episodio especial. Vamos a hablar con Ana Luisa Arias sobre el Clásico Mundial. Ana Luisa estuvo por todos los días del Clásico Mundial, vio eh, todas las impresiones también y la participación de la selección dominicana en el Clásico Mundial. Eso es mañana, señores, 8 de la noche, y hablaremos del Clásico Mundial 2026 con Ana Luisa Arias. Don Daniel, ¿me escucha? Perfectamente. Excelente, excelente. Muy bien, don Daniel. Don Daniel, le decía que este tema que tenemos esta noche, hablaremos sobre la candidatura independiente, el proyecto que está actualmente en el Congreso de la República Dominicana. Y yo quiero que empecemos hablando cuál es el inicio, cómo empezó este proyecto de ley del Congreso sobre la candidatura independiente hasta lo que tenemos hoy. Bienvenido, don Daniel, nuevamente, y este espacio es suyo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Me siento muy complacido y privilegiado de estar con ustedes. Bueno, este proyecto de candidaturas independientes es un proyecto que venía acariciándose desde hace muchos años en República Dominicana, sobre todo en la medida en que los procesos electorales de los últimos tres eventos, estamos hablando no tan solo del 2020, 2024, sino también incluso del 2016, habían ido demostrando una debilidad, un deterioro de lo que es la participación del ciudadano.
Yo no voy a entrar ahora en esa parte porque es una parte muy profunda y necesita un tiempo para tratar de compartirlo con los demás participantes. Pero la idea de candidaturas independientes pues viene desde mucho tiempo también en por diferentes vías. Sobre todo que ya en América Latina hay por lo menos 10 países que a la fecha le han abierto la oportunidad a los ciudadanos que no militan en partidos políticos para postularse a posiciones elegibles. Posiciones elegibles como alcaldes, vocales en los ayuntamientos y una que otra diputación. En México hay un caso que llamó mucho la atención en las anteriores elecciones municipales de México, donde varias personas lograron eh, captar el voto ciudadano y alcanzar alcaldías, aunque no alcaldías de grandes centros urbanos, ¿sí? Pero sí alcaldías de sectores suburbanos y rurales con gran importancia. De hecho, en la web hay un señor que explica cómo él con $50, invirtiendo en una campaña $50, logró concitar el favor del voto de su electorado y alcanzar una alcaldía. Una persona, un outsider, una persona trabajadora, empleado de una oficina privada, no tenía ningún arraigo de militancia política, pero sí desde hace un tiempo venía utilizando redes sociales para emitir sus opiniones, sobre todo en temas de contenido de lo que era la alcaldía de su jurisdicción y hacer propuestas de programa de gobierno. Y esa alcaldía, el costo de la campaña para lograr esa alcaldía fueron apenas $50. Y ya en otros países se han visto personas que han logrado llegar a posiciones importantes y desarrollar un papel lucido, exitoso en las posiciones que han logrado. Creo que al único país creo que hay una propuesta para suprimir las candidaturas independientes en estos momentos es Costa Rica. Pero en Costa Rica no me extraña porque definitivamente Costa Rica acaba de confirmar un gobierno ultraconservador, un gobierno que responde a una burocracia y una oligarquía estamental que pretende y se apunta en la supresión de derechos ciudadanos. Y hay que recordar que Costa Rica fue llamada siempre la Suiza de América, por ser uno de los países con un Estado de Derecho más sólido, más consolidado, más estable y con una agenda de la gobernanza, podríamos decir, muy bien establecida. Pero el tema aquí fue calando, el descontento sobre todo de una gran parte de la población con los partidos políticos y Don Daniel, se está cortando mucho la comunicación. se está cortando mucho y estoy al lado incluso del router, un router Sí, pero que yo hay algo extraño, no sé. Sí, déjeme quitarme el audífono a ver si es el problema sí. del audífono, hablar directamente sobre el celular. Porque se está escuchando cortado, entrecortado se está escuchando. Vamos a ver, vamos a ver.
Mientras tanto, señores, conversamos de candidaturas independientes y su destino, tanto eso como en la vida social dominicana. Don Daniel, ¿me escucha ahora? Sí, le escucho y usted me escucha bien. ¿Me Ahora sí, escucha, Juan ahora sí, Manuel? ahora sí. Ahora le escucho mucho mejor, le escucho, don Daniel. Perfecto. Entonces les Excelente. decía que en el único país donde se evidencia un deseo de tronchar el éxito que han tenido las candidaturas independientes es en Costa Rica. Y claro, una oligarquía partidaria con un régimen ultraconservador que cada día sus propuestas giran en torno a cortar, a, a mutilar los derechos ciudadanos, a mí no me resulta extraño eso. O sea que tendremos que quizás, en el caso de Costa Rica, tener un revés en torno al éxito que hasta ahora habían tenido en ese país las candidaturas independientes. En República Dominicana el tema se introdujo y, como decía anteriormente, como resultado del fracaso que han tenido los tres torneos electorales recientes, 2016, 2020, 2024, donde la disminución en la participación del voto con padrones electorales que van ampliándose, van alcanzando mayores números de inscritos, pues resulta que cada vez se hace más precaria la participación y sobre todo la participación en un grupo etario importante, dos grupos etarios importantes. Primero, entre jóvenes entre 18 a 30 años y entre personas adultas, hablando de los 55 años en adelante. La introducción de esa propuesta fue acariciada por varias organizaciones, que algunas con filiación partidaria, otras sencillamente eran organizaciones pro democracia, que están tratando de que tengamos una mayor cobertura democrática dentro del proceso electoral, pero eso también tiene que ver con el nivel de descrédito en que han caído los partidos en República Dominicana, donde la mercantilización de las candidaturas ha servido como un proceso para capitalizar a los núcleos políticos oligárquicos que manejan las estructuras de los partidos tradicionales, y por el otro lado los grupos parásitos que se mueven en torno a los partidos bisagras, que nunca presentan candidatos en posiciones de importancia, sino que se unen a una de los dos o tres grandes partidos para tratar de colar alguno que otro candidato y, además de eso, poder mantener los beneficios que le corresponderían por el logro de cualquier posición elegible. O sea, un partido que en las elecciones nacionales capte un diputado o capte un regidor, ya eso es suficiente para él poder mantener los beneficios de las erogaciones que hace la Junta Central Electoral para los partidos políticos tradicionales. El problema y es un tema que resulta preocupante, el problema es que justamente el baluarte de la contrapropuesta viene de personas como el senador Ramón Rogelio Henao, que ha logrado colocar, no tan solo se ha logrado colocar él de nuevo,
con más de, podría decirte, más de 30 años en la política dominicana, medrando en posiciones, sino que ya también hay una suerte de dinastía de los hijos. En el caso de Ramón Rogelio Genao, ya un hijo de él también es diputado, padre senador, hijo diputado, a más falta que la esposa sea electa alcaldesa de La Vega para llegar a una posición extrema. Pero el perfil de los legisladores que mantienen o que mantuvieron la iniciativa justamente es el mismo. Personas que han vivido durante décadas de la política, no tienen mucho que exhibir como aporte, pero empezaron a levantar una serie de diatribas, de peligros, de que si el narcotráfico se cuela, cuando todos sabemos que aquí los partidos no tienen garantía de que las personas que ellos postulen sean personas que tienen una calidad ética y moral que sin máculas. Al contrario, a final de cuentas, lo que han salido detrás de esos candidatos son grandes fortunas, muchas de ellas sin mucha explicación en sus orígenes, y que muchos de ellos ya incluso han sido extraditados a Estados Unidos por temas de narcotráfico y crimen organizado. Creo que este tema es un tema que le debe preocupar a la sociedad dominicana más de lo que ha demostrado como respuesta, pero definitivamente también hay un tema que debe preocuparnos, y es hasta qué punto los procesos electorales van a ser la expresión de hegemónica de una minoría. O sea, si nos ponemos a ver lo que han sido las recientes elecciones en República Dominicana, la mayoría de los candidatos electos a la presidencia no han llegado a un 30%, oígase bien, no han llegado a un 30% del electorado inscrito en los padrones de la Junta Central Electoral. O sea, que estamos siendo gobernados por verdaderas minorías que se aprovechan de ese desencanto que ha mostrado la población no asistiendo a las urnas. Y además, en lo personal, yo fui promotor del voto rechazo en las pasadas y antepasadas elecciones. ¿Qué significa el voto rechazo? Significa el voto que rechace a las propuestas que están llevando los partidos. Un voto que se colocaría en una casilla que dice ninguno de los anteriores y participaría como un voto contabilizado. Es una oportunidad que se le da a las personas que rechazan a los candidatos tradicionales. Entonces, la estrategia de ellos fue atacar los artículos 156 y 157 de la Ley Electoral 2023, que es la última ley electoral que se dio el país. ¿Y por qué se atacan los artículos 156 y 157? Se atacan sencillamente porque son los artículos que establecen cómo deben canalizarse las candidaturas independientes. Que dicho sea de paso, en República Dominicana es quizás el país de Latinoamérica donde más exigencias se le hacen a las candidaturas independientes, porque se le exigen prácticamente que presenten una serie de condiciones y asuman una serie de condiciones que son idénticas a las de los partidos políticos. Eso por un lado. Por el otro lado, se les obliga
a que 75 días antes del proceso electoral, ya sea en lo municipal o en lo congresual o en lo presidencial, tienen que tener todos los documentos habidos y por haber para poder inscribir sus candidatos, ya sea dentro de sus demarcaciones o ya sea a nivel nacional, como son los de la presidencia y vicepresidencia de la República. Aparte de que se les exige una organización que tenga un alcance pleno y total en las demarcaciones donde va a participar el candidato. Si es para una senaduría, tendría que ser para la provincia. Si es para una alcaldía, tendría que ser para el municipio. Y si es para la presidencia y vicepresidencia de la República, también tendrían que tener a nivel nacional, como todos los partidos políticos, una estructura de cuadro con capacidad y posibilidad de poder transmitir su propuesta. Además, se les obligaría a presentar un programa de gobierno, al igual que a muchos de los partidos políticos. Aquí todo el mundo sabe que aquí en las últimas elecciones la mayoría de los candidatos propuestos incluso a la presidencia, una parte de ellos, no tenían ningún programa original, ni siquiera realizable en términos fácticos para formalizar ese requisito. O sea, usted no puede, aquí hay programas de partidos políticos a la presidencia que incluso se están fundamentados en datas completamente falsas. Completamente falsas. Y eso se lo demuestro yo a cualquiera. Entonces, a los candidatos independientes se les está exigiendo pues una serie de condiciones, se le están exigiendo una serie de condiciones similar a la de los partidos políticos y a la de otras organizaciones como son los grupos municipales, los grupos provinciales. Porque aquí hay gente que no sabe que aquí hay candidaturas municipales que van siendo auspiciadas por movimientos municipales que han participado varias veces en elecciones y que cuentan con apoyo y presupuesto de la Junta Central Electoral. Una de las cosas, de los detalles, es que en esa reglamentación no se contempla, óigase bien, no se contempla ningún apoyo ni facilidad a los candidatos independientes. Tienen que buscar sus recursos, tienen que hacer lo posible por participar en los medios tradicionales de comunicación con sus propios recursos, a diferencia de los candidatos de los partidos políticos. Entonces, excelente. Sí, se presenta un debate. Sí. Que ahí es donde vamos a tener la verdadera batalla campal. Porque ya el anteproyecto de candidaturas independientes estaba prácticamente aprobado. Y hay que decir también que el anteproyecto de candidaturas independientes, aunque estaba aprobado, ya tenía su trocha abierta en la ley electoral 2023. Lo que no había sido refrendado por una iniciativa política, pues fue recurrido en el Tribunal Constitucional y mediante
sentencia del Tribunal Superior Electoral número 0788-24, ya las candidaturas independientes se consideraban un derecho apegado a la Constitución Dominicana, ya que la propia Constitución reza y dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido, y no establece en qué condiciones y bajo qué criterios, lo cual implica que esa electividad tendría que estar establecida en la ley electoral, algo que no le corresponde a la Constitución, ni tampoco al Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a derogar, vamos a tronchar un proyecto que amplía la democracia, la base democrática, tal como dijo una de los jueces miembros, de los magistrados miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, pues resulta que sí, porque ese es el consenso que hay entre los partidos políticos. Entonces van a aplicar, piensan ellos aplicar la ley de la aplanadora. Nosotros somos más, nosotros tenemos el poder en el Congreso, máxime que casi todos los partidos, por lo menos los grandes partidos tradicionales, se han sumado a la voluntad de tronchar esa apertura democrática, que no es tan solo una apertura democrática en términos de inclusión, sino que es una apertura democrática en términos de gobernanza. Lo que pasa está que en términos de gobernanza eso quiere decir que los participantes que no pertenecen a partidos políticos tendrán también la oportunidad de pedir rendición de cuentas en términos de ejecuciones presupuestarias, municipales, congresuales y presidenciales, que en este ambiente de complicidad bastante, podríamos decir, vulgar que se produce en nuestro país, pues eso nunca se ha ejercido. O sea, que estamos con las candidaturas independientes en la antesala de empezar a ejercer una práctica de gobernanza realmente democrática en nuestro país. Dígame usted. Sí, aprovechando que usted mencionó varios aspectos, don Daniel, pero hoy en la tarde, antes de pasar a Richard, ya tiene la mano levantada, hoy en la tarde me decía en un chat, en un grupo de chat que tenemos, donde comparto con algunos de los que están acá y otras personas, y me decía un compañero que él está de acuerdo con las candidaturas independientes, pero también deberían de regularse para que no pase como en la India, que en la India hay una cantidad indeterminada de candidatos, entonces se convierte en un relajo. Pero entiendo que no es una condición sine qua non que hayan pocos candidatos independientes. Entonces, ¿qué le parece eso de regular? Que lógicamente tiene que regularse todo, porque todo en la vida debe tener algún tipo de regulación para que no se convierta en un caos, un desorden. Mira, pero ¿qué le parece esa parte? El obstáculo, el valladar principal que dificulta la aplicación de las candidaturas independientes y que pudieran llegar a ser supernumerarias es nuestro sistema de votación. Eso se puede dar muy bien en países donde se practica el voto electrónico. Porque si no te tendrían que dar una sabana de 2 metros por medio metro con todos los candidatos. Entonces, yo fui de los que propuse que se limitaran las cantidades hasta que podamos llegar al momento en que República Dominicana, pues, el voto electrónico se pueda llevar a cabo. Sí, correcto, estoy de acuerdo también. Vámonos con Richard Jr., don Daniel, que tiene alguna pregunta o comentario. Bienvenido, Richard. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Richard. Fuerte y claro, hermano. Ok, perfecto. Bueno, lo primero es preguntarle en qué pie estamos parados, porque ya se supone que, según
La Cámara de Diputados ya eso no tiene ni pie ni cabeza, y yo, un grupo de debate que tenemos, siempre supe que iban a torpedear más por nuestro modelo político, nuestro sistema que es bien arcaico, y el modo de pensar de los legisladores que supuestamente nos representan. Esa es la primera pregunta, ¿en qué pie estamos parados? Segundo, uno coquetea, uno siempre ha tenido esa espinita de la política. Y en un grupo, yo dije, bueno, me interesaría por la candidatura independiente lanzarme como alcalde de Santo Domingo Este, y ya en el 32 lanzarme como presidente, porque lógico, voy a ser su presidente en su determinado momento. Entonces, como no hay una viabilidad ahora con el tema de las candidaturas independientes, se podría hacer con un movimiento. Un movimiento puede eh, soportar esas dos candidaturas. Esa es la pregunta. Sí. Mira, Richard, el problema ahora va a venir en un enfrentamiento, porque la constitucionalidad de las candidaturas independientes es una discusión, y la no existencia en la ley electoral de que se puedan postular personas independientes a puestos elegibles es otro tema, ¿verdad? Porque las candidaturas independientes, eso con una simple interpretación de la reforma constitucional del 2010, que en ningún lado señala qué condiciones usted debe de, o cuáles son las vías para usted postularse para un puesto, sino que dice que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Elegir por el voto universal, ¿verdad? Como lo hemos practicado. Pero no señalaba condiciones específicas para el voto para candidatos independientes. Entonces, caemos, o sea, hemos retrocedido, porque uno de los temas que debía complementar la reforma constitucional del 2010 era ese, el de la candidatura independiente. Pero la constitución del 2010 tiene pendiente de elaboración más de 150 leyes, entre las cuales hay más de 25 leyes que son orgánicas. Aquí hay ministerios que están regidos por leyes que son disfuncionales con la Constitución, o sea, que son anticonstitucionales en la manera en que están estructurados y funcionan. Entonces, sencillamente, este tema que estos políticos ellos quieren seguir cebando el modelo clientelista, y no se están dando cuenta que cada vez más debilitan los procesos electorales como expresión democrática. Pero ellos persisten en eso, porque aquí hay gente que ha estado en boletas electorales desde las elecciones de 1996, como ese señor Ramón Rogelio Genao, saltando de partido en partido, haciendo alianzas y medio alianzas. Entonces, ese tipo de fanfullero, ¿oíste? Sencillamente no hacen su nicho, porque entre iguales no se producen enfrentamientos. El presidente de la Cámara de Diputados tiene, entre siendo legislador, aspirante a alcalde, tiene más de 30 años. Más de 30 años. La política dominicana, tú coges el espectro político de los partidos políticos en República Dominicana, y las personas que están ahí al frente de casi todos los partidos políticos son gente que están desde el siglo pasado en la política dominicana. Aquí no se retiran los políticos ni con fracasos, ni con denuncias, incluso ni con cárceles que han tenido algunos de ellos. Ni siquiera con el bochorno del rechazo popular. El rechazo popular, no, porque ellos consideran que con dinero ellos van a doblegar todas las voluntades. Y lo que están produciendo es un desgaste, un trauma con relación a la población, que cada día
piensan menos en la democracia. Si nosotros vemos el Latinobarómetro de las Américas, República Dominicana es uno de los 3 países, oiga bien, uno de los 3 países donde son peor valorados los partidos políticos en América Latina. En América Latina. Porque el Latinobarómetro de las Américas, que es un documento de estudios de toda Latinoamérica, muy interesante, que se origina en Chile, fue una iniciativa que se ha venido llevando a cabo interanual, pues República Dominicana es uno de los países que tiene más desgaste en cuanto a la percepción de las instituciones públicas. La policía dominicana en el Latinobarómetro de las Américas aparece crucificada, las Fuerzas Armadas también, el sistema de justicia también, y el sistema de partidos políticos es deplorable. Aquí sacan buena calificación las iglesias, instituciones anodinas, la prensa, porque a la prensa le da mucha visibilidad el hecho de que aquí el 70% de los periodistas lo que ejercen son denuncias, etcétera, y la gente se siente más o menos identificada con eso. Pero y que no se asesinan periodistas por hacer denuncias públicas o privadas como en otros países, por ejemplo, como México, Nicaragua, ese tipo de... Bueno, porque aquí se resuelve con dinero. Sí. Aquí cuando un periodista intenta levantar la cabeza, o lo acallan o sencillamente lo comprometen con dádivas, prebendas, canonjías y todas esas malas artes que utilizan los políticos profesionales. Eso es correcto. Tenemos también, don Daniel, aquí a Geraldi Parra. Bienvenido, Geraldi. Este espacio es suyo, hermano. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, te escuchamos, hermano. Adelante. Un gusto. Buenas noches, Daniel. Y al resto. A mí me surgen varias preguntas escuchándolo hablar. Lo primero es que usted menciona que uno de los retos que supondría la candidatura independiente es la cantidad de caras en la boleta y que habría que dar básicamente un papel gigante o unos papeles de sobón de los marrones para tantas personas que podrían postularse. Sin embargo, ¿usted qué opina o no considera que lo primero para afrontar ese reto sería que solo se permita una cara por candidato? Porque actualmente un partido, o sea, un candidato presidencial como Abinader en las últimas elecciones, sale como 40 veces en la misma boleta. Entonces, eso no ayuda a economizar el espacio, además que eso le da una ventaja electoral, porque hasta por accidente usted vota a Abinader. Si se le va, si usted sin querer pone la raya donde no es. Entonces, para hablar de poner para economizar el espacio, ¿usted no cree que lo primero sería no permitir que la cara de un mismo candidato salga tantas veces? Y lo segundo, que yo quisiera que usted me dé su opinión, es que actualmente los partidos políticos reciben financiamiento de parte del Estado. Correcto. Que ya eso es otro debate. ¿Cómo usted cree que podría competir un candidato independiente si se presenta en un solo proceso? ¿Cómo podría acceder a esos fondos públicos? Porque sabemos que los fondos públicos están atados al porcentaje que sacan en las anteriores elecciones, principalmente. Entonces, ¿cómo ese candidato independiente podría acceder a esos fondos o tendría que competir pelado? Porque no hay dinero para el candidato independiente, solo para los partidos. Sí. Eso es todo. Bueno, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Cuando 30 de los 50 partidos apoyan a un candidato de un partido mayoritario, como usted bien señala, y esos partidos aparecen en la boleta presidencial, tiene que aparecer la cara del candidato, sobre todo porque hay mucho analfabetismo en nuestro país. Y la candidatura independiente pues tendría una carita, nada más. Por eso yo decía que una de las principales limitaciones que tienen las candidaturas independientes es el tema del voto electrónico. En la boleta presidencial y vicepresidencial no hay mucho problema. El vicepresidente no aparece.
El vicepresidente es una posición de arrastre del presidente de la República. Cosa que ya en otros países no es así, ¿eh? En otros países ya el vicepresidente se elige aparte del presidente. Y a mí me gusta bastante eso. Me gusta muchísimo. Bueno, pues resulta que el vicepresidente es el candidato a la presidencia que queda en segundo lugar. Eso no me gusta mucho, pero me gusta que sea refrendado independientemente del presidente. Eso no es el problema que se podría dar, que se podría presentar es en las alcaldías de las provincias, de los municipios grandes. Porque en los municipios grandes hay mucha gente con apetencias a enrolarse en la política. También, y es un tema que debe de observarse, es que los precandidatos de los partidos que no salgan electos para ser candidatos, los precandidatos, muchos se podrían querer colar en las candidaturas independientes. De hecho, aquí hay una ilegitimidad. En el año 2016, oiga bien, en el año 2016, el doctor Leonel Fernández no se podía postular a la presidencia de la República. ¿Usted sabe por qué? Porque ya él había sido precandidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana y fue derrotado por el señor González. Bien, entonces, ¿cuál fue la justificación de eso? Que en este país se armaba una guerra civil si no le permitían a Leonel Fernández postularse. Oiga el criterio, ¿eh? Pero de acuerdo a la ley electoral vigente en ese momento, él no se podía postular porque ya él había sido derrotado en las primarias de un partido. Y esa situación es aplicable no tan solo para el candidato presidencial, sino para los senadores, para los diputados, para los alcaldes, para los directores municipales, para los regidores y para los vocales. Entonces, pero eso se puede regular, porque cuando esos partidos hacen sus primarias, esos partidos, esos candidatos están en las nóminas de su partido. Entonces usted no puede postularse como candidato independiente. El problema que radica es que los partidos temen que las candidaturas independientes se conviertan en una tendencia, porque va a llegar el momento en que esas candidaturas independientes podrán desplazar a los candidatos de ellos y les van a quitar senadurías, le van a restar diputaciones, le van a restar alcaldías y posiblemente en pocos años le van a arrancar la presidencia de la República a esa organización. Ellos hablan de que el narcotráfico, de que no, eso es muy fácil. Eso es muy fácil, señores. Aquí los partidos que han postulado personas que incluso han tenido procesos penales pendientes con la justicia. Entonces lo que hay que hacer es cumplir la ley de manera estricta. Y sobre todo, que todo el mundo sabe cómo se logran aquí las candidaturas, que es lo que ha debilitado, ha erosionado la democracia electoral en República Dominicana. ¿Por qué? Porque antes, ¿quiénes eran los candidatos de los partidos? Eran personas que militaban en los partidos, pero tenían una trayectoria de movimientos sociales, de movimientos reivindicativos, que estaban insertos dentro de la sociedad y que eran caras conocidas ya. Pero ahora resulta que estamos llenos de gaseros, de riferos, de proxenetas, de narcotraficantes. Y las candidaturas independientes
Yo veo que en primera etapa tendría mucho éxito. Y se lo voy a decir por una anécdota que les voy a narrar en un momento. En candidaturas de pequeñas demarcaciones y de algunas provincias, sobre todo en las candidaturas municipales. Aquí hay un partido que perdió la alcaldía de Baní porque el candidato de Baní, que fue incluso electo por las bases de ese partido, de la provincia de Peravia, Baní, el municipio de Baní, fue electo por las bases del partido. Le quitaron la candidatura porque cuando él fue electo candidato lo llamaron y le dijeron que él tenía que buscar 15 millones de pesos. Y él dijo que él era un pequeño empresario, que si él tuviera 15 millones de pesos, que a él le resultaba imposible reunir 15 millones de pesos, que todos sus activos no llegaban a 15 millones de pesos. Y nada, sencillamente lo eliminaron. Ustedes recuerdan la refriega en las elecciones pasadas con el tema de las diputaciones, que si Celine no, que si el otro sí, etcétera, etcétera, porque esas candidaturas estaban comprometidas con maletines de dinero. El caso de Celine Méndez fue escandaloso y para frenar el escándalo la Fuerza del Pueblo tuvo que echarse hacia atrás y darle la postulación a Celine Méndez, que es una persona, yo la conozco, buena, no tiene perfil ni garras para la política, pero es popular, pues reina de belleza, etcétera, etcétera, se maneja en los medios de comunicación. Pero resulta y viene a ser que ahí es donde está el problema. Ellos quieren seguir operando con el esquema del maletín. Y entonces, si el candidato independiente ellos no lo pueden manejar, pues aunque cualquier candidato independiente que venga y le digan, le pongan un maletín con 10, 15, 20 millones en la mano, él se puede retirar, posiblemente se retire. Pero es más difícil que esos candidatos que se encuentran dentro de las estructuras partidarias, porque muchos de ellos se venden y dicen, ahora no es mi oportunidad, cuando me corresponda próximamente tendré una oportunidad. Y sobre todo porque se ponen en juego cantidades de dinero que desde el puesto no se pueden ganar honestamente como ingreso de la persona. Así es, don Daniel. Don Daniel, hay un dato que justamente hoy lo comentaba con otro amigo que tiene también mucho conocimiento del tema político y yo quisiera manejarlo con usted. Antes de esto, quiero darle las gracias a todos los que están por acá. Quiero darle un saludo a Richard, a Geraldi, a Dora, a Sociedad, a la Mujer Maravilla, a Silver Clary, perdón, a Fernando, a Ana Logroño, a Palabras, a Jacqueline y a todos los demás, a los que se han ido y los que están por acá también. Don Daniel, me comentaba una persona que el costo de la campaña electoral del expresidente de Chile, Gabriel Boric, costó lo mismo que costó la campaña del senador Omar Fernández en el Distrito Nacional en Santo Domingo. O sea, estamos hablando de que lo que costó la campaña del senador Omar fue lo mismo que costó en dólares o convertido en el expresidente de Chile, Gabriel Boric. Entonces, no es un exceso de gasto de campaña electoral presidencial en República Dominicana. Sí, indiscutiblemente es uno de los temas, que las pautas, la cantidad de vallas, pero es que la Junta no tiene capacidad, porque le han faltado hasta ahora a todos los presidentes de la Junta Central Electoral, le han faltado carácter. Y sobre todo, después que la Junta es sencillamente un órgano administrativo organizador de elecciones y el Tribunal Superior Electoral es una instancia independiente. Eso fue una trama muy bien orquestada para restarle autoridad y ámbito de acción
a los miembros de la Junta Central Electoral, que ya no son magistrados, son sencillamente miembros de la Junta Central Electoral, o sea, son empleados administrativos del Estado. La campaña del joven Fernández, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, fue mucho más costosa que la campaña de su padre en las elecciones pasadas. Pero eso se explica en razón de que su organización política obligaba a todos los demás candidatos a nivel nacional, alcaldes, regidores, diputados, a hacer un aporte para esa campaña. Tengo la información de parte de un candidato que fue suplantado porque él dijo que no le pagaba campaña a nadie. Y sencillamente lo sacaron de la lista de la candidatura y fue sustituido por otro. Porque incluso la suma que le pidieron era tan exorbitante que él no lo podía cubrir. Imagínense. Señores, les recuerdo que hablamos con don Daniel Pou, politólogo y experto en políticas públicas también, en seguridad ciudadana y demás. Y aparte de eso es ya un colaborador de este espacio. Estamos en el espacio de Juan Manuel Podcast en nuestro episodio de esta semana. Mañana les recuerdo, en esta pequeñita pausa, que tendremos aquí a Ana Luisa Arias y hablaremos del Clásico Mundial, de su viva voz. Ella estuvo en el Clásico desde el inicio hasta el final. Hablaremos de algunos detalles interesantes, cosas inéditas que algunas personas no presenciaron y otros lo saben por otras voces, y también del desempeño de la selección dominicana en el Clásico Mundial, entre otras cosas. Tenemos a Richard Jr. y luego a Geraldi y también a Dora. Vamos a hacerlo diferente, Geraldi y Richard, para que me lo permitan, por favor. Vamos con Dora primero, luego Richard y yo, luego Geraldi, en ese mismo orden. Adelante, Dora, bienvenida. Hola. Hola, buenas noches. Ahora sí, adelante, buenas noches, bienvenida. Ok. Acabo de integrarme a este grupo, realmente gracias. Lo siguiente es, los legisladores han esperado que el Tribunal Constitucional dé pelos y señales qué artículos estaban mal para ellos poder hacer una ley. Es lamentable que los legisladores no tengan ni siquiera para eso creatividad. Y eso nos dice mucho como ciudadanos que vivimos en la República Dominicana, porque ellos hacen leyes. Deberían ser leyes para proteger, para tener una mejor salud, una mejor alimentación, una mejor vivienda y una mejor educación. Pilares importantes que en cada país debe desarrollarse. Yo no tengo la suerte de ser dominicana, pero vivo aquí por convicción. Donde otros vienen a vacacionar, yo decidí vivir. Y a veces hago comentarios y mucha gente a veces me quiere callar, pero yo entiendo que es un derecho el poder expresar, porque siendo extranjera, a mí no me puede doler más la República Dominicana que un dominicano. Entonces, a nivel de Junta Central Electoral, que es el único ente que regenta en República Dominicana las elecciones, siempre lo he dicho porque parece que Dios me preparó en Perú. Yo soy peruana, participé en elecciones, pero el meollo del asunto de la participación es el padrón electoral. ¿Por qué? Porque ahí se evita que muertos voten. Entonces, además, las candidaturas independientes deberían consolidarse sin ser un partido, como una agremiación, tener una página web, tener temas de veeduría ciudadana, de gobernanza. Y quien les habla con esa inquietud
tiene una propuesta de plataforma de ese tipo, que lo pongo a consideración. Yo se lo he enviado también para que le evalúe a Alberto Fiallo, que me parece que es un abanderado del tema y que realmente los dominicanos no deberían dejarse de quitar el derecho de ser y de elegir democráticamente a sus candidatos. No se necesita tener un partido político que realmente nos drena en la parte de recaudación, porque reciben del Estado una asignación que eso se puede utilizar para mejores hospitales, para mejor educación, para mejor salud, para mejor alimentación. Y de verdad nos hace falta activar lo que es veeduría ciudadana y gobernanza. Todo eso está detallado en la plataforma que yo he propuesto y pongo a consideración para que ustedes le evalúen. Muy bien, excelente, gracias Dora. Vámonos en este mismo orden con Richard y Geraldi y luego con el comentario de don Daniel y ahí cerramos. Don Daniel, no quiero extenderme mucho para que usted pueda volver, que tenía un tiempecito que no volvía aquí al espacio. Richard. Muy Bueno, bien. la pregunta, Daniel, que se quedó, no entendí la respuesta de él, es qué va a pasar entonces ahora con las candidaturas, cuál es el paso a seguir, independientemente de lo que ya la Cámara de Diputados ha proclamado. Y lo segundo, como aporte, el voto electrónico aquí es una realidad. Yo siempre participo como presidente de mesa, siempre me gusta involucrarme en todos los procesos electorales. Y los partidos tienen delegados técnicos, delegados políticos, y dentro del voto electrónico sí pasó y todas las transmisiones fueron exitosas. Y eso podía o podía organizar más, porque cuando se imprimieron las boletas para el tema de los regidores y los alcaldes, eso fue un desastre. Vieron personas que habían tanta cara en la boleta que vieron muchos errores ahí en ese proceso, pues yo lo viví. Y el tema del voto electrónico, nosotros tenemos la infraestructura y tenemos la tecnología para eso. Pasa que no pasó una segunda capa de revisión en el último tramo cuando se puso ejecución y no tuvieron la valentía, el presidente de la Junta Central en ese momento, de enfrentar él, y ese FAO se le pegó al PLD, que lo pagó caro, ese FAO, que no tenía que ver el PLD con eso. Entonces sí es una realidad y creo que el voto electrónico debería ya la Junta desde ahora ir educando, porque ayudaría bastante y ahorraría bastante en ese tema de impresión de boleta, porque es una pérdida de dinero que ustedes ni se imaginan. Sí, se han invertido en 2 oportunidades todos los equipos para establecer el voto electrónico y han sido saboteados. Óigase bien, han sido saboteados. Excelente. Vámonos con Geraldi y luego finalizamos con don Daniel y la última explicación de este tema, que creo que este tema, don Daniel, da para una segunda o tercera parte. Sí, sí. Así es. Geraldi. Ok, yo quería preguntarle, justo con lo que mencionó Richard, con ese medio trauma que se vivió en el año 2000, bueno, en los años 2019-2020, a raíz de la implementación de la votación electrónica y el algoritmo y los presidentes de mesa en ese momento que sacando el pecho, que el tema de de Orlando Jorge, todo eso que en ese momento salió a relucir, que vino con la cancelación o dio de producto la cancelación de las elecciones, si realmente puede de nuevo ponerse ese tema, porque aunque todos sabemos que es necesario, la sociedad, desde que se le menciona el voto electrónico, recuerda ese trauma. Y lo otro, ya para cerrar, usted, Daniel, si no me equivoco, hace unos años llegó a ser uno de los directores de, si no me equivoco, el centro de datos de la policía, y usted mencionó la parte de la imagen y la desconfianza que tiene la ciudadanía de la policía. Todos sabemos por qué razón. Pero desde Sí, dentro... Excúsame, del Ministerio de Interior y Policía. Del Ministerio, sí, perdón, del Ministerio. Del Ministerio de Interior y Policía,
que una de sus instituciones insignias o la principal es la Policía Nacional. Pero usted que ha tenido más acercamiento a esas instituciones, sin caer obviamente en el secreto propio del trabajo, aparte de lo que nosotros conocemos, ¿qué se tiene que hacer para que tanto el ministerio como la policía pueda recuperar un poquito de confianza en la ciudadanía y en su imagen? Bueno, yo siempre afirmé que la policía tiene el proceso de transformación de la policía, no de reforma. Recuerde que cuando se empezó a hablar de eso, se habló de transformación. Después lo abarataron y lo convirtieron en reforma. Yo salí de la comisión, inmediatamente se cambió el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo digo, usted reforma lo que funciona con alguna deficiencia, pero cuando usted tiene una institución que ha abandonado sus valores misionales, porque a la policía le han hecho, los políticos le han permitido que ellos se crean que ellos están por encima de todos los poderes del Estado. Usted lo que tiene que hacer es transformarla para volverla a encauzar en los rieles que la conducen hacia sus verdaderas misiones. Pero no, eso se abarató, como todas las cosas de este país, y ahí tienen otro nuevo encargado de la reforma. Se habla de tecnificación, pero yo le dije, y eso molestó mucho, en una reunión donde hubo funcionarios públicos, yo dije, cuando se va a hacer un proceso de transformación policial, y lo sé porque lo he trabajado en otros países, lo primero que usted tiene que establecer es la doctrina policial. ¿Qué es la doctrina policial? Es el documento primigenio, el documento base, que te dice cómo una policía va a identificar sus misiones, cómo las va a clasificar, cuáles son sus valores misionales, cómo la policía se va a ver a sí misma, ella en términos orgánicos, y cómo va a ver su relación con los demás poderes del Estado. Porque yo un día vi un coronel de la policía diciéndole a una fiscal que le estaba dando una instrucción que ella era una fiscalita y que él era un coronel y que no aceptaba línea de una fiscalita. O sea, imagínense, un coronel de la policía que no entiende que el Ministerio Público está por encima. El otro aspecto radica en que la policía es la institución del Estado o sus miembros que más poder acumula dentro del espectro institucional. ¿Qué quiere decir con eso? Tiene información que no todo el mundo tiene. Tiene capacidad de presionar y de doblegar voluntades. La policía es una institución altamente contaminada por la criminalidad. Entonces, desde ese punto de vista, rescatar la imagen de la policía y rescatar la confianza de la ciudadanía en la policía significa un proceso de transformación que puede llevarse entre 10 y 15 años. Pero necesita más que nada una férrea voluntad política de los diferentes gobiernos. Porque lamentablemente, después del primer director de la policía de la gestión actual, los demás han sido lamentables, directores lamentables de la policía, que han llegado ahí por amistades, favoritismos, etc. Y el primer director no le permitieron ni siquiera agotar su mandato. Pero tiene que ver mucho con la actitud que él tenía y la visión que él tenía de lo que tenía que ser la policía. Y lo sacaron antes de cumplir los 2 años y pusieron a Ten, un troglodita, un individuo con perfil delictivo,
como le dije, se lo dije yo frente a frente. Semianalfabeto por demás. Él y yo tuvimos un intercambio bastante ácido, muy ácido, que casi nos vamos los puños. Wow, tanto así, don Daniel. Sí. Porque él me dijo que las cifras que yo publicaba eran mayores que las que tenía la policía, porque yo las alteraba. Cuando me dijo eso, me paré y le fui encima. Lo que pasa está que Sí. República Dominicana, primero la gestión que yo hice ahí me la auditó Naciones Unidas y todos los números cuadrados. Tenemos un ruido de fondo. Sí, continúe, Sí. don Daniel. Y resulta que es que aquí nadie sabía en el Estado Dominicano que en el año 2016 República Dominicana firmó un convenio con una institución que pertenece a Naciones Unidas, se llama 1DC, que es Organización contra el Crimen y el Delito, el crimen organizado y el delito, donde ese documento se llama el Clasificador Internacional del Delito. ¿Y qué dice el Clasificador Internacional del Delito? Que no se está aplicando en este momento. Yo fui el único que lo apliqué. Dice que si una persona herida en un acto delictivo, en un acto de violencia social, familiar o lo que sea, moría en el espacio de un año posterior a haber sido herido, con causas en las heridas infringidas, había que añadirlo a la tasa de homicidios. Pero ¿qué resulta? Que cuando la tasa de homicidios estaba en 13, ¿ustedes no saben cuánto estaba la tasa de heridos? O sea, estaba en 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y sabe en cuánto estaba la tasa de heridos? En 30.1. Pero resulta también que haciendo un estudio retrospectivo de la tasa de heridos, teníamos que cerca del 70% de los heridos eran heridos con armas de fuego. Y de los heridos con armas de fuego, morían más de la mitad antes del año. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de esos heridos eran gente de escasos recursos. Entonces, el problema que tienen aquí los heridos de escasos recursos es que no tienen seguimiento en los tratamientos que deben de tener para recuperarse y mueren antes del año. Entonces, cuando yo dije, no, pero me acuerdo yo que él dijo, si nosotros somos los que recojamos los muerticos, digo, ese es el problema, que no son los muertos in situ, también son los que mueren en el hospital o los que mueren en su casa en el interín de un año. ¿Usted me comprende? Entonces Sí, claro que sí. Entonces se dispara la tasa de homicidios. Sí, correcto. Entonces, uno de los problemas que tiene República Dominicana es que a partir del 2022 empezó a crecer de una manera desmesurada la tasa de heridos. Y yo digo, ¿y dónde están esos muertos? O sea, ¿dónde están esos muertos? Sí. ¿Cómo vamos a tener una tasa de homicidio de 8 cuando usted? En el 2022 yo dejé la tasa de heridos en 30.1. Con una peculiaridad. La tasa de heridos, siempre el exponente mayor de heridos eran heridos por conflictos sociales, no eran por delitos. Por delitos siempre estaba entre 17, 19, pero en el 2022 se pusieron las dos a la par, a 30.1. Fíjese a ver el fenómeno. Sí, Fíjese sí, porque es muy complejo y se le adjudicó, se le achacó eso, don Daniel, a la liberación luego del encierro del 2021.
también. No, pero en el 2022 y 2023 ya no había encierro. En el 2022 ya ni siquiera. La tasa de homicidios se disparó. La tasa más baja de homicidios se tuvo en el año de la pandemia, 2020, Sí. 2021. Pero en el 2022, indiscutiblemente hubo un pico de violencia y la tasa de homicidios in situ, estoy hablando tasa de homicidios in situ, era de 13.2. Y entonces yo lo publiqué sin autorización y eso produjo un escándalo y un enfrentamiento terrible. Así es, así es. Don Daniel, yo me siento muy afortunado de tenerlo por acá y creo y lo voy a comprometer de que hagamos estos encuentros más seguidos. Como dije en un inicio, no solamente por la calidad profesional que usted tiene, sino la accesibilidad suya en este tipo de temas. Que fíjese cómo empezamos hablando de la candidatura independiente hasta en un tema que usted domina al dedillo, que es la seguridad pública, perdón, y el tema de la reforma policial. Pero yo quiero agregar algo, don Daniel, y eso es un comentario muy mío sobre este tema. Yo vivo en Punta Cana, mucha gente de los que están acá lo sabe, pero nací y me crié en Santo Domingo. Entonces, yo creo que lo principal que hay que adecentar, don Daniel, es que se utilice la policía como muchacho demandado. Y lo digo porque todavía en el siglo XXI, en el 2026, se siguen viendo policías en los supermercados agarrando carteras de mujeres y carritos. Se siguen viendo policías parqueándole los carritos a las hijas de algunos empresarios y políticos. Se siguen viendo policías manejándole a amantes, a mujeres que practican el placer amatorio, a artistas urbanos, a comunicadores, a presentadoras, a las amantes de los comunicadores y políticos y a un sinnúmero de personas que nada tienen que ver y que se supone que tienen un poder adquisitivo suficiente para pagar un servicio privado y un chofer. Entonces, es asqueante. Y este comentario lo hago a título personal, lo está haciendo Juan Manuel Carbonell directamente. No quiero que se adjudique a mi invitado, y con el perdón, don Daniel, pero tenía que sacar eso y decirlo, porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Un país no se... Yo te puedo Sí, complementar con cifras. sí, Resulta que la policía tiene 37.000 efectivos. 37.000 efectivos implica asimilados, que son gente que prestan servicios técnicos, profesionales, etcétera. Pero cuando tú quitas, quedan 30.000 policías como policías. Esos 30.000 policías, bajo el régimen de servicio, trabajan diariamente 10.000. Porque un policía trabaja un día completo y luego tiene 2 días de descanso. Entonces quedan 10.000. Pero de esos 10.000 policías, te puedo decir que cerca del 34% están destinadas a actividades privadas de cuidar empresarios, hijas de artistas, gerentes de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos policías te quedan? Te quedan diariamente para todo el territorio nacional 7.000 y pico de policías. figúrese usted. Sí, entonces, y te puedo decir que para el turno de la noche, República Dominicana, hubo momentos en que solamente tenía 570 policías haciendo turno nocturno en todo el territorio nacional. O sea que prácticamente no daban. No teníamos policía. No teníamos. Policía, porque cada uno de esos policías tenía que estar sentado en un destacamento, en una oficina de la policía o en una fiscalía. Sí, 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 es muy penoso. Don Daniel, nuevamente le reitero el agradecimiento por estar por acá
Y a todos y a los que escucharán este espacio en diferido, les recuerdo que inmediatamente concluyamos, estará en todas las plataformas de podcast, incluyendo YouTube también, en nuestro canal de YouTube, Espacio Juan Manuel. Ahí estarán, ahí están todos los episodios que se van subiendo a partir de este 2026, don Daniel, de manera perenne. Se subirán, concluye inmediatamente, se suben a todas las plataformas de podcast y a YouTube el episodio de ese día. Pero una pregunta, no hay imagen. No, para nada, solamente el audio, don Daniel. Okay. Sí, en las plataformas de podcast donde estamos en TuneIn, en Deezer, en Spotify, estamos en Amazon Podcast, en Google Podcast, en todas. Ahí encontrará los casi 300 episodios que tenemos desde que iniciamos en en el año 2021 hasta la fecha. Tenemos ya varios episodios. Hay un rango de tiempo que no están ahí porque no se grababan los espacios. Ya luego la plataforma de Spaces aquí en X, en Twitter, permitía la grabación de los episodios, de los espacios, hasta que entonces logramos hacerlo. Así que muy agradecido, don Daniel. Si usted quiere seguir en las plataformas de redes sociales a don Daniel, lo puede seguir aquí en X como Pou Suazo en X. @Pou Suazo. @Pou Suazo, lo puede seguir aquí en X. Siempre tienen muy buenos tweets, muy buenos posts, así que pueden seguirlo, además de que es una persona, como le dije, con mucho conocimiento en varios temas. Don Daniel, muy agradecido, hermano, y de verdad que ha sido muy gratificante su episodio por acá. Gracias a Richard, a Geraldi, a Dora, que ya no está por acá, y a todos los que participaron y escucharán este episodio en diferido. Don Daniel, un abrazo, cuídese mucho. Buenas noches y buen descanso para todos. Gracias. Nos escuchamos nuevamente mañana y les recuerdo que tendremos a Ana Luisa Arias y hablaremos del Clásico Mundial. Tendremos primicia del Clásico Mundial mañana. Hablaremos de su experiencia en la Florida, en el Lone Depot Park, y también del desempeño de la selección dominicana, de la selección de Puerto Rico, los demás países, y también qué nos espera en miras al próximo Clásico 2029 y lógicamente la jocosidad y la originalidad de Ana Luisa Arias. Mañana, 8 de la noche, aquí en el espacio de Juan Manuel. Chao, chao.